Mi madre testificó contra mí en el tribunal, jurando ante el juez que yo era el padre de un bebé que no es mío. Mi hijo siempre ha sido un irresponsable, señoría. Lo vi con Jimena durante esas fechas. No hay duda de que es su hija, declaró mientras me miraba fijamente sin un ápice de remordimiento. El juez asintió, escribiendo notas que probablemente sellarían mi destino financiero por los próximos 18 años. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo pudo doña Isidora, la mujer que me dio la vida, cometer semejante traición solo porque desesperadamente quería una nieta? La sala del tribunal quedó en completo silencio cuando mi madre, con la mano sobre la Biblia, continuó su testimonio falso. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Jimena sonreía discretamente, satisfecha, mientras sostenía a la pequeña Valentina, una niña que nació 14 meses después de nuestra ruptura. Imposible que fuera mía. La mirada triunfante que intercambiaron Jimena y mi madre en ese momento me reveló una conspiración que nunca imaginé enfrentar. Mi propia sangre había hecho un pacto con mi ex para extorsionarme. Isidora Vega, ¿está usted afirmando bajo juramento que vio a su hijo con la demandante durante el período de concepción de la menor? Preguntó el juez Montero con severidad. Mi madre, sin titubear, respondió: Lo juro por Dios. Mi hijo miente para evitar su responsabilidad. Siempre ha sido así. En ese momento, sentí que algo se rompía irreparablemente dentro de mí. La justicia que buscaba parecía cada vez más lejana. Crecí en un modesto barrio de Monterrey, hijo único de Isidora Vega, maestra de primaria, y Ramiro Quirós, quien falleció en un accidente laboral cuando yo tenía apenas 12 años. Después de perder a mi padre, la relación con mi madre cambió drásticamente. Se volvió sobreprotectora y a la vez extremadamente crítica. Nada de lo que hacía era suficiente para ella. Mientras mi primo Tadeo recibía elogios por sacar calificaciones de 8, yo era reprendido por no conseguir 10 perfectos. Si ganaba una medalla de plata en las competencias escolares, mi madre preguntaba por qué no había sido de oro. El constante favoritismo hacia mi primo y otros niños de la familia me enseñó temprano que mi valor para ella era condicional. A pesar de esta dinámica, me esforcé por superarme. Estudié ingeniería en sistemas, conseguí un trabajo bien remunerado en una empresa de software y compré mi propio departamento a los 26 años. Logros que cualquier madre presumiría, pero Isidora siempre encontraba algo que criticar. El departamento es muy pequeño. Tadeo ya es gerente y tú apenas supervisor. ¿Cuándo me darás nietos? Esta última pregunta se volvió una constante en nuestras conversaciones. La obsesión de mi madre con ser abuela crecía con cada año que pasaba. Sus amigas del club de lectura presumían fotos de sus nietos mientras ella permanecía callada, como si mi soltería fuera una vergüenza que debía soportar. Conocí a Ximena Delgado en una conferencia tecnológica hace 3 años. Era brillante, ambiciosa y trabajaba como desarrolladora en una startup. Cuando la presenté a mi madre, ocurrió algo inusual. Isidora la aprobó inmediatamente. Esta mujer tiene carácter, Mateo. No la dejes escapar, me dijo después. Ahora entiendo que vio en Ximena algo que yo no. Reconoció a alguien tan manipuladora como ella misma. Nuestra relación duró 1 año y medio, pero los últimos 6 meses fueron un infierno. Ximena se volvió excesivamente posesiva. Revisaba mis mensajes mientras dormía, llamaba a mi oficina para verificar si realmente estaba trabajando y me acusaba constantemente de serle infiel sin ninguna prueba. La traición a mi privacidad era constante. La ruptura ocurrió cuando descubrí que había estado revisando mis estados de cuenta bancarios y cuestionando cada compra que hacía. Terminé la relación definitivamente en abril del año pasado. Fue contundente. Cambié cerraduras, contraseñas y le pedí que no me contactara más. Durante más de 1 año, no supe absolutamente nada de ella. Hasta aquel martes de junio, cuando un oficial del tribunal tocó a mi puerta, entregándome una demanda de paternidad. El documento afirmaba que Ximena había dado a luz a una niña 3 meses antes y que yo era el padre. Hice el cálculo inmediatamente. Habíamos terminado hace 14 meses y un embarazo dura 9 meses. Era matemáticamente imposible.
Llamé a mi madre buscando apoyo, consejo, cualquier cosa que me ayudara a procesar semejante absurdo. Su respuesta me dejó paralizado. Ya sé lo de la niña, Mateo. Ximena me contactó hace semanas. ¿Qué? ¿Has estado hablando con Ximena a mis espaldas? Pregunté incrédulo. Ella dice que se reunieron para hablar de reconciliación hace 10 meses, que pasaron la noche juntos. Eso es completamente falso. No he visto a Ximena desde que terminamos. Hubo un silencio incómodo antes de que mi madre respondiera. Hijo, no tienes que mentirme. Ximena me ha mostrado mensajes, me ha contado detalles. Sé que has estado viéndola. ¿Mensajes? ¿Detalles? ¿De qué estás hablando? Todo eso es falso, Mateo. Siempre has sido igual, evadiendo responsabilidades. Ya es hora de que madures y te hagas cargo de tu hija. ¿Mi hija? Por Dios, madre. Es imposible que esa niña sea mía. La pequeña Valentina tiene tus mismos ojos, Mateo. La he visto. Me quedé helado. ¿Has conocido a la niña? ¿Cuánto tiempo llevas en contacto con Ximena? Lo suficiente para saber que estás mintiendo. Ximena está dispuesta a dejarte ser parte de la vida de Valentina a pesar de cómo la trataste. Deberías estar agradecido. Colgué el teléfono, aturdido por la magnitud de esta conspiración. Mi propia madre no solo creía las mentiras de Ximena, sino que aparentemente llevaba meses confabulando con ella. ¿Por qué? La respuesta era dolorosamente obvia. Su desesperación por tener una nieta había superado cualquier lealtad hacia mí. Al día siguiente contraté a Esteban Mondragón, un abogado especializado en derecho familiar con reputación de ser implacable. Le conté toda la situación sin omitir detalles. La solución es simple, dijo después de revisar los documentos. Solicitaremos una prueba de ADN. Si la niña no es tuya, como afirmas, el caso será desestimado inmediatamente. Parecía sencillo, pero no contaba con lo que ocurriría después. Ximena, a través de su abogado, se opuso rotundamente a la prueba de paternidad, argumentando que sería traumática para la bebé y que existían suficientes pruebas circunstanciales para establecer mi paternidad. ¿Qué pruebas circunstanciales? Pregunté a Esteban, confundido. Su respuesta me dejó sin aliento. Aparentemente tienen testigos que afirman haberte visto con Ximena durante el periodo de concepción. Uno de ellos es una maestra jubilada, respetada en la comunidad, que está dispuesta a jurar que los vio juntos. No necesité preguntar quién era esa maestra. Lo supe inmediatamente. 3 días después, Esteban me llamó con voz grave. Mateo, tenemos un problema serio. El testigo principal de Ximena es tu madre, Isidora Vega. Está dispuesta a testificar bajo juramento que te vio con Ximena durante las fechas de concepción. La traición era tan absoluta que sentí náuseas. Mi propia madre mintiendo en un tribunal para obligarme a pagar manutención por un bebé que no era mío. ¿Cómo podía defenderme contra algo así? Intenté hablar con ella. Fui a su casa. Le supliqué que recapacitara. Su respuesta fue escalofriante. A veces un hijo debe ser obligado a hacer lo correcto, Mateo. Esa niña necesita un padre. Tú necesitas responsabilizarte. Y yo merezco ser abuela. Pero no es mi hija, madre. ¿No entiendes que estás pidiendo que mantenga al hijo de otro hombre? Lo entenderás cuando la conozcas, respondió con una frialdad que nunca antes había visto en ella. Te demandaré porque te quiero, hijo. Algún día me lo agradecerás. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Al entrar en la sala del tribunal, vi a Ximena sosteniendo a una bebé que dormía plácidamente. A su lado, vestida con un traje formal azul marino, estaba mi madre, conversando animadamente con el abogado de Ximena como si fueran viejos amigos. El juez Armando Montero, un hombre de unos 60 años con expresión severa, revisó los documentos iniciales mientras el secretario organizaba el orden de los testimonios. Cuando levantó la vista y me miró, sentí un escalofrío. Su expresión ya parecía contener un juicio sobre mí. Procederemos con los testimonios, anunció. La demandante Ximena Delgado puede subir al estrado. Ximena avanzó hacia el estrado con paso confiado. Después de jurar decir la verdad, comenzó a tejer una historia completamente fabricada con tal naturalidad que cualquiera la habría creído. Mateo y yo terminamos oficialmente en abril del año pasado, pero seguimos viéndonos en secreto, declaró con voz temblorosa, perfectamente calculada. Él no quería formalizar nuestra relación nuevamente porque decía que necesitaba tiempo, pero nos encontrábamos regularmente. En julio tuvimos un encuentro íntimo en su departamento y... bueno,
Así fue como concebimos a Valentina. Cada palabra era una mentira absoluta. Mi abogado objetó, pero el juez le permitió continuar. Cuando le dije que estaba embarazada, cambió completamente, continuó Jimena, fingiendo contener las lágrimas. Me bloqueó de todas partes, negó que el bebé fuera suyo, se negó a apoyarme durante el embarazo. Tuve que pasar por todo sola. Miré a mi madre, esperando ver algún signo de remordimiento al escuchar estas falsedades, pero su rostro permanecía impasible. Incluso asentía sutilmente. Cuando fue el turno de Esteban para contrainterrogar, fue directo al punto. Señorita Delgado, ¿tiene alguna prueba de estos supuestos encuentros después de la ruptura? ¿Mensajes, fotografías, registros de llamadas? Jimena sonrió levemente. Mateo era muy cuidadoso. Siempre insistía en que no dejáramos rastros porque no quería que nadie supiera que seguíamos viéndonos. Pero hay testigos que nos vieron juntos. Finalmente llegó el momento que más temía. El abogado de Jimena llamó a su testigo estrella. El tribunal llama a declarar a la señora Isidora Vega. Mi madre caminó hacia el estrado con la dignidad de una reina. Después de jurar sobre la Biblia, miró directamente al juez, evitando mis ojos. Señora Vega, ¿cuál es su relación con el demandado?, preguntó el abogado de Jimena. Soy su madre, respondió con voz clara. Y está usted aquí para testificar contra su propio hijo. Esto debe ser difícil para usted. Mi madre asintió solemnemente. Lo es, pero la verdad y la justicia son más importantes que cualquier otra cosa. Así lo enseñé a mi hijo, aunque parece haberlo olvidado. Señora Vega, ¿vio usted a su hijo con la señorita Delgado después de su supuesta ruptura en abril del año pasado? Sí, los vi juntos varias veces. Específicamente, recuerdo haberlos visto entrar juntos al departamento de Mateo a mediados de julio, la fecha que coincidiría con la concepción de mi nieta. Sentí que la sangre me hervía. Era una mentira tan descarada que no podía creer que saliera de la boca de mi propia madre. ¿Está segura de la fecha?, insistió el abogado. Completamente. Era el 15 de julio. Lo recuerdo perfectamente porque al día siguiente era el aniversario de la muerte de mi esposo y estaba particularmente atenta a las fechas en ese periodo. El abogado sonrió satisfecho. ¿Y qué más puede decirnos sobre la relación entre su hijo y la señorita Delgado durante ese tiempo? Mateo me confesó que seguían viéndose. Me dijo que no estaba listo para un compromiso formal, pero que tenían una especie de relación secreta. Cuando Jimena quedó embarazada, él entró en pánico. Me pidió que no dijera nada sobre sus encuentros anteriores. Cada palabra era una puñalada. Mi propia madre inventando conversaciones que nunca existieron, momentos que nunca ocurrieron, creando una realidad alternativa donde yo era un cobarde irresponsable. Cuando fue el turno de Esteban para contrainterrogar, fue implacable. Señora Vega, ¿tiene alguna prueba física de lo que afirma? ¿Fotografías, mensajes, cualquier evidencia tangible? No necesito pruebas físicas para reconocer la verdad, abogado. Conozco a mi hijo. Sé cuándo miente. ¿Está al tanto de que el falso testimonio bajo juramento es un delito federal? Mi madre ni se inmutó. Estoy diciendo la verdad, señora Vega. ¿Es cierto que usted ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de ser abuela? ¡Objeción!, interrumpió el abogado de Jimena. Irrelevante, al contrario, respondió Esteban. Va directamente al motivo y credibilidad del testigo. Permitiré la pregunta, decidió el juez. Responda, señora Vega. Mi madre enderezó la espalda. Como cualquier mujer de mi edad, sí, he expresado mi deseo de tener nietos antes de morir. Es natural. ¿Y está dispuesta a mentir bajo juramento para conseguir esa nieta que tanto desea? Objeción. Está acosando a la testigo. Sostenida, dijo el juez. Cuando terminó el interrogatorio, me sentía física y emocionalmente exhausto. El caso no pintaba bien. Un hijo negando su paternidad contra el testimonio de su propia madre era algo difícil de superar. Al final de la sesión, el juez Montero se dirigió a la sala. Dada la naturaleza contradictoria de los testimonios, este tribunal ordena una prueba de paternidad para resolver definitivamente la cuestión. Se suspende la sesión hasta que tengamos los resultados. Fue lo único positivo de aquel día devastador. Al menos la ciencia tendría la última palabra. Al salir del tribunal, intenté acercarme a mi madre, pero ella se alejó rápidamente con Jimena, ambas susurrando como conspiradoras. La vi inclinarse sobre la bebé
y acariciar su mejilla con ternura. La niña que ella había decidido era su nieta. Sin importar la verdad, Esteban puso una mano en mi hombro. Prepárate para más sorpresas, Mateo. Esto apenas comienza. No imaginaba cuánta razón tenía. 3 días después, recibí una llamada de Esteban que me dejó atónito. Jimena ha solicitado una orden de restricción contra ti, alegando amenazas. Afirma que la acosaste después del juicio y que teme por su seguridad y la de la bebé. Eso es absurdo. Ni siquiera me acerqué a ella. Hay un testigo que afirma haberte visto siguiéndola hasta su auto, profiriendo amenazas. Déjame adivinar. ¿Mi madre? Exactamente. La situación se estaba volviendo kafkiana. No solo intentaban obligarme a pagar por un hijo que no era mío, ahora me pintaban como un acosador violento. La traición de mi madre había alcanzado niveles que nunca creí posibles. La audiencia para la orden de restricción se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, recibí otro golpe devastador. Jimena había solicitado una pensión alimenticia provisional mientras se resolvía el caso. El juez, influenciado por el testimonio de mi madre, la concedió. De la noche a la mañana, me vi obligado a pagar 5,000 pesos mensuales para el mantenimiento de una niña que no era mía, a una mujer que me estaba extorsionando, respaldada por mi propia madre. Estaba cayendo en una espiral de desesperación cuando algo inesperado ocurrió. Una tarde, mientras revisaba obsesivamente el caso buscando alguna salida, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo sobre Jimena. Es importante. Oralia Fuentes, la mejor amiga de Jimena durante la universidad, a quien había conocido brevemente durante nuestra relación. Me había parecido la única persona sensata en el círculo de amistades de mi ex. Acordamos encontrarnos en una cafetería alejada del centro. Cuando llegué, Oralia ya estaba allí, nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. Gracias por venir, dijo en voz baja. No tengo mucho tiempo. Jimena no puede saber que estoy hablando contigo. ¿De qué se trata todo esto, Oralia? Ella respiró profundo antes de responder. Sé que la bebé no es tuya, Mateo. Jimena me lo confesó cuando estaba borracha. El verdadero padre es Gerardo, su jefe casado. Él le pagó para mantenerlo en secreto, y ella decidió aprovechar la situación para extorsionarte a ti. Sentí un alivio momentáneo al tener finalmente una confirmación externa de lo que ya sabía, pero también una nueva ola de indignación. ¿Y mi madre? ¿Sabes algo sobre su involucración en esto? Oralia asintió lentamente. Jimena la contactó hace meses, sabiendo por tus conversaciones pasadas cuánto deseaba ser abuela. Le dijo que estaba embarazada de ti, pero que tú te negabas a reconocer al bebé. Tu madre se ofreció a ayudarla, incluso financieramente durante el embarazo. Creo que realmente se ha convencido a sí misma de que la niña es tuya. Jimena es muy manipuladora. ¿Estarías dispuesta a testificar? Pregunté, viendo un rayo de esperanza. La expresión de Oralia cambió. No puedo, Mateo. Jimena tiene información que podría destruir mi carrera. Solo puedo darte esto. Me entregó un sobre. Son capturas de pantalla de conversaciones entre Jimena y Gerardo. Hablan sobre la bebé, sobre el dinero que él le da a escondidas. Espero que te ayude. Antes de marcharse, añadió. Ten cuidado. No conoces realmente a Jimena. Es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Llevé inmediatamente el sobre a Esteban. Después de revisar su contenido, su expresión se transformó en una sonrisa. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora tenemos que ser estratégicos. Jimena todavía puede alegar que estas capturas son falsificadas, pero nos da una línea de investigación. Podemos solicitar al tribunal que ordene una revisión de las comunicaciones entre ella y este tal Gerardo. ¿Y mi madre? ¿Cómo demostramos que está mintiendo deliberadamente? Esteban me miró con seriedad. Esa es la parte más difícil, Mateo. Tendremos que probar que estabas en otro lugar el 15 de julio, la fecha que ella mencionó específicamente. Empecé a revisar frenéticamente mi agenda, correos, cualquier cosa que pudiera demostrar mi paradero ese día. Y entonces lo recordé. El 15 de julio del año pasado, había asistido a una conferencia tecnológica en Querétaro. Había registros de hotel, boletos de avión, incluso fotografías en las redes sociales de la conferencia donde aparecía. Esteban, tengo pruebas de que estaba a 200 kilómetros de distancia el día exacto que mi madre juró haberme visto con Jimena. La expresión de mi abogado se iluminó. Perfecto. Ahora tenemos que prepararnos para la siguiente fase. Esto va a ser duro, Mateo. Estamos a punto de acusar a tu madre de perjurio ante un tribunal. ¿Estás listo para eso? La pregunta me golpeó con toda su fuerza.
¿Estaba preparado para enfrentar públicamente a mi madre? ¿Para exponer sus mentiras? ¿Para potencialmente verla enfrentar consecuencias legales? La mujer que me había criado, que a pesar de sus defectos, seguía siendo mi madre. Pensé en todo lo que había ocurrido. Su conspiración con Jimena, su falso testimonio, su disposición a arruinar mi vida financiera y mi reputación, todo por su obsesión de ser abuela. Sí, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Estoy listo. La noche antes de la audiencia para la orden de restricción, recibí una llamada inesperada. Era mi tía Carmela, hermana menor de mi madre. Mateo, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre tu madre y esta situación con la bebé. ¿Qué ocurre, tía? Pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y recelo. Tu madre no está bien, Mateo. Esta obsesión con ser abuela ha ido demasiado lejos. La escuché hablando con Jimena por teléfono. Están coordinando lo que dirán en la próxima audiencia, fabricando nuevas acusaciones contra ti. Mi corazón se aceleró. ¿Las escuchaste? ¿Podrías testificar sobre eso? Hubo un silencio prolongado. No puedo enfrentarme directamente a tu madre en un tribunal, Mateo, pero hay algo que puedo hacer. Hace años, Isidora fue diagnosticada con un trastorno de personalidad. Nunca ha seguido el tratamiento adecuadamente. Tengo los registros médicos que demuestran su condición y cómo afecta su percepción de la realidad. Podría explicar por qué está tan convencida de algo que no es cierto. Esta revelación me dejó aturdido. ¿Mi madre padecía un trastorno mental que nunca me había sido revelado? De pronto, muchos comportamientos de mi infancia cobraron un nuevo y perturbador sentido. ¿Por qué nunca me lo dijiste, tía? Tu madre me hizo prometer que no te lo diría. Después de la muerte de tu padre, se negó a seguir con la terapia. Dijo que estaba perfectamente bien, pero no lo está, Mateo. Y ahora su condición está arruinando tu vida. Al día siguiente, entregué los documentos médicos a Esteban, quien inmediatamente solicitó una evaluación psicológica de mi madre como testigo. Como era de esperar, ella se opuso vehementemente, pero el juez, ahora con dudas sobre su credibilidad, ordenó la evaluación. La audiencia para la orden de restricción fue suspendida mientras se realizaba esta evaluación. Jimena estaba furiosa, y por primera vez pude ver grietas en su fachada de víctima inocente. Mientras tanto, Esteban había estado investigando a Gerardo Valdivia, el supuesto padre biológico de Valentina. Descubrimos que era un ejecutivo casado con 3 hijos que mantenía una relación clandestina con Jimena desde antes de que ella y yo rompiéramos. De hecho, esa relación había sido parte de los problemas que llevaron a nuestra ruptura, aunque yo nunca lo había sospechado. A través de contactos en la empresa donde ambos trabajaban, conseguimos testimonios de compañeros que confirmaban la relación y el embarazo. Uno de ellos incluso estaba dispuesto a testificar que Gerardo había pagado el departamento donde Jimena vivía actualmente. La situación dio un giro dramático cuando la esposa de Gerardo, Lucía Montalvo, se enteró del asunto. En lugar de culpar únicamente a su marido, dirigió su furia hacia Jimena, a quien consideraba una cazafortunas que había intentado destruir su familia. Lucía nos contactó ofreciendo su colaboración y cualquier información que pudiera ayudar a probar que Valentina era hija de su esposo, no mía. Quiero que ese hombre asuma su responsabilidad, me dijo durante nuestra reunión con Esteban. Si es necesario, solicitaré una prueba de paternidad comparando el ADN de Valentina con el de mis hijos. Tienen derecho a conocer a su media hermana. Cuando la evaluación psicológica de mi madre estuvo lista, los resultados confirmaron lo que mi tía había revelado. Isidora padecía un trastorno de personalidad que, en situaciones de estrés o cuando se enfrentaba a deseos intensos no satisfechos, podía distorsionar su percepción de la realidad hasta el punto de crear falsos recuerdos que ella creía genuinamente. El psiquiatra forense concluyó: la señora Vega muestra patrones consistentes con confabulación, donde rellena lagunas de memoria con información fabricada que considera verdadera. Su intenso deseo de ser abuela podría haber contribuido a crear un escenario donde realmente cree haber visto a su hijo con la demandante en fechas específicas, a pesar de la evidencia contraria. El día de la audiencia definitiva, el tribunal estaba lleno. No solo estaban presentes las partes directamente involucradas, sino también curiosos atraídos por el drama de una madre testificando contra su hijo en un caso de paternidad. Jimena llegó con Valentina en brazos, proyectando una imagen de madre abnegada. Mi madre la acompañaba,
lanzándome miradas de decepción que antes me habrían devastado pero que ahora solo reforzaban mi determinación. Para mi sorpresa, Gerardo Valdivia también estaba presente, sentado en la última fila junto a su esposa Lucía. Su expresión era de puro terror, como un hombre que ve aproximarse un tren a toda velocidad. El juez Montero comenzó la sesión con expresión grave. Este tribunal ha recibido nueva evidencia que podría cambiar sustancialmente el curso de este proceso. Procederemos a examinarla. Primero se presentaron mis pruebas de que me encontraba en Querétaro el día exacto en que mi madre juró haberme visto con Jimena. El gerente del hotel confirmó mi estancia por videollamada, y las fotografías de la conferencia mostraban claramente mi presencia allí. A continuación, se leyó el informe psiquiátrico sobre mi madre, explicando cómo su condición podía llevarla a creer firmemente en recuerdos fabricados. Luego vino el testimonio más devastador para Jimena. 3 de sus compañeros de trabajo confirmaron su relación con Gerardo y el conocimiento general en la oficina de que él era el padre de Valentina. Finalmente, Lucía Montalvo solicitó al tribunal que ordenara una prueba de paternidad comparando el ADN de Valentina con el de sus hijos, para establecer definitivamente la verdad. El rostro de Jimena había perdido todo color. Su abogado solicitó un receso para consultar con su cliente. Cuando regresaron, Jimena había cambiado completamente de estrategia. Su señoría, en vista de la nueva evidencia presentada, mi cliente desea retirar la demanda de paternidad contra el señor Quirós. Un murmullo recorrió la sala. El juez Montero frunció el ceño. Señorita Delgado, esto es extremadamente irregular. ¿Está usted admitiendo que ha presentado una demanda falsa ante este tribunal? El abogado de Jimena intervino rápidamente. Mi cliente simplemente reconoce que pudo haber estado equivocada respecto a la identidad del padre de su hija. Equivocada, repitió el juez con evidente incredulidad. Señorita Delgado, este tribunal no ve con buenos ojos el uso frívolo del sistema judicial para perseguir reclamos infundados. Además de retirar su demanda, deberá reembolsar al señor Quirós todas las pensiones provisionales que ha pagado hasta la fecha, con intereses. Volteé a mirar a mi madre, esperando ver arrepentimiento o vergüenza en su rostro. En cambio, vi confusión y una especie de indignación obstinada. Realmente creía en su versión distorsionada de los hechos. En cuanto a la señora Isidora Vega, continuó el juez, este tribunal toma nota del informe psiquiátrico que explica su testimonio contradictorio. No se presentarán cargos por perjurio en consideración a su condición, pero se le ordena seguir tratamiento psicológico adecuado. Mi madre se puso de pie, temblando de rabia. Esto es una farsa. Mi hijo es el padre de esa niña. Lo vi con mis propios ojos. Todos ustedes están conspirando contra la verdad. Los oficiales del tribunal tuvieron que escoltarla fuera de la sala, mientras continuaba gritando acusaciones. Cuando salí del tribunal, me sentí extrañamente vacío. Había ganado, sí. La justicia había prevalecido en términos legales. Pero había perdido a mi madre, quizás para siempre. Esteban puso una mano en mi hombro. Lo siento, Mateo. Sé que esto no es una victoria completa para ti. Al menos ahora conozco la verdad. Respondí. Sobre Jimena, sobre mi madre, sobre todo. En el estacionamiento, Lucía Montalvo me detuvo. Gracias por tu valentía. Si no hubieras luchado, nunca habríamos descubierto la verdad. Luego añadió con una leve sonrisa. Gerardo se enfrentará ahora a su propia batalla legal. No solo por la manutención de Valentina, sino también por nuestro divorcio. Las semanas siguientes fueron un periodo de reconstrucción. Contraté a un terapeuta para procesar el trauma de la traición de mi madre y Jimena. Cambié de trabajo para evitar cualquier posible encuentro con ella o Gerardo. Me mudé a un nuevo departamento en otro barrio, buscando un entorno sin recuerdos dolorosos. Mi tía Carmela se convirtió en mi único vínculo con la familia. Según me contaba, mi madre se negaba rotundamente a aceptar el resultado del juicio y seguía insistiendo en que Valentina era mi hija. Había rechazado el tratamiento ordenado por el tribunal y se había distanciado incluso de sus propios hermanos. 6 meses después del juicio, recibí una noticia impactante. Jimena había abandonado a Valentina, dejándola con Gerardo y desapareciendo después de recibir una cuantiosa suma de dinero. Gerardo, ahora divorciado y enfrentando múltiples problemas legales, estaba luchando por criar a la niña mientras mantenía su carrera profesional. Por alguna razón que ni yo mismo entendía completamente, decidí contactarlo. No por venganza o para regodearme, sino porque sentía una extraña conexión con esta situación.
Después de todo, ambos habíamos sido manipulados por Jimena, aunque de maneras muy diferentes. Nuestro encuentro fue inicialmente tenso. Gerardo comenzó disculpándose profusamente por no haber intervenido antes. Sabía lo que Jimena estaba haciendo, admitió, avergonzado, pero tenía miedo de perderlo todo: mi matrimonio, mis hijos, mi carrera. Fui un cobarde y casi arruino tu vida por ello. No pude evitar sentir cierta satisfacción al verlo enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también una inesperada empatía. Él también había sido víctima de sus propias malas decisiones y de la manipulación de Jimena. Me mostró fotos de Valentina, ahora de casi un año. Era una niña hermosa que no tenía culpa alguna en todo este desastre. La prueba de ADN confirmó que es mía, dijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Mis otros hijos están comenzando a aceptarla como su hermana. Es difícil, pero estamos avanzando. Le conté sobre mi madre, cómo su obsesión con ser abuela la había llevado a cometer perjurio y probablemente a perder a su único hijo. Es irónico, comentó Gerardo. Tu madre quería tanto una nieta que estaba dispuesta a mentir para conseguirla, mientras que yo tenía una hija que no quería reconocer. Un año después del juicio, recibí una carta de mi madre. Era la primera comunicación directa desde aquel día en el tribunal. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Querido Mateo, el doctor dice que debo escribirte como parte de mi terapia. Finalmente estoy siguiendo el tratamiento que debí haber comenzado hace años. No es fácil aceptar que mi mente me ha estado engañando, que mis recuerdos no siempre son confiables. Todavía hay días en que creo firmemente que te vi con Jimena, que Valentina es tu hija, pero ahora entiendo que eso es parte de mi condición. El doctor llama a esto insight, la capacidad de reconocer cuando mis pensamientos no se alinean con la realidad. No espero tu perdón. Lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que estoy intentando mejorar, entender que salió mal. Tu tía Carmela me cuenta que estás bien, que has comenzado una nueva vida. Me alegro por ti, aunque no tengo derecho a alegrarme de nada relacionado contigo después de lo que hice. Si algún día, quizás en un futuro lejano, estás dispuesto a hablar conmigo nuevamente, estaré esperando. Si no, lo entenderé. Con amor, a pesar de todo, mamá. La carta me dejó conmocionado. No era una disculpa completa, aún había rastros de su incapacidad para aceptar totalmente la realidad. Pero era un comienzo. Un reconocimiento de que algo había estado fundamentalmente mal en su percepción. Tardé 3 meses en responderle. Le escribí sobre mi nuevo trabajo, mi nuevo hogar, mi proceso de sanación. No mencioné perdón ni reconciliación. Era demasiado pronto, pero dejé abierta la posibilidad de un contacto gradual, supervisado inicialmente por su terapeuta. 2 años han pasado desde aquel tribunal donde mi madre testificó contra mí. Mi vida ha cambiado completamente. Me trasladé a Monterrey para un nuevo puesto como director de tecnología en una empresa emergente. Conocí a Daniela, una arquitecta brillante que me enseñó que podía confiar nuevamente. Estamos comprometidos y planeando nuestra boda para el próximo año. Mi relación con mi madre sigue siendo complicada. Nos vemos ocasionalmente, siempre en sesiones supervisadas por su terapeuta. Ha habido progresos, momentos de claridad donde reconoce plenamente lo que hizo y el daño que causó. Otros días, sus antiguos patrones resurgen y tengo que mantener firmes mis límites. Lo más sorprendente ha sido mi inesperada conexión con Valentina. Después de mucha reflexión y terapia, decidí aceptar la invitación de Gerardo para conocerla, no porque sintiera ninguna obligación hacia ella, sino porque había sido, aunque involuntariamente, una parte crucial de mi historia. Valentina ahora tiene 3 años. Una niña vivaz y curiosa que me llama Tío Mateo. Gerardo ha resultado ser un padre devoto, transformado por la responsabilidad de criarla solo. Sus otros hijos, inicialmente resentidos, ahora son protectores con su hermana pequeña. Mi madre no sabe de mi relación con Valentina. Su terapeuta considera que sería demasiado confuso para ella en esta etapa de su tratamiento. Quizás algún día, cuando esté más estable, pueda entender esta extraña ironía, que la nieta que tanto deseaba y por la que estuvo dispuesta a traicionar a su propio hijo, está ahora en la periferia de mi vida, aunque de una manera completamente diferente a la que ella imaginó. La traición de mi madre y Jimena dejó cicatrices profundas, pero también me enseñó lecciones valiosas sobre la verdad, la justicia y la complejidad del amor familiar. Aprendí que la lealtad no debe ser incondicional cuando daña tu dignidad y tu bienestar, que establecer límites no es egoísmo,
sino autopreservación. Y que a veces, la mayor muestra de justicia no es la venganza, sino reconstruir tu vida a pesar del daño causado. Hoy, mientras preparo mi mudanza a un nuevo hogar con Daniela, recibo una llamada de mi madre. Su voz suena clara, presente, como no la había escuchado en años. Mateo, el doctor dice que estoy lista para nuestra primera reunión sin supervisión. Si tú también lo estás, me gustaría conocer a Daniela. Respiro profundo, sintiendo el peso de esta decisión. Parte de mí todavía teme. Todavía recuerda el dolor de su traición, pero otra parte reconoce el largo camino que ambos hemos recorrido. Está bien, madre, podemos intentarlo, un paso a la vez. Es todo lo que puedo ofrecer por ahora. Pequeños pasos hacia una posible reconciliación, sin garantías, sin expectativas desmedidas. Solo la voluntad de ver si puede existir una nueva forma de relación entre nosotros, construida sobre la verdad y el respeto mutuo, no sobre fantasías ni manipulaciones. La vida me ha enseñado que la justicia verdadera no siempre llega en forma de castigo para los demás, sino como libertad para uno mismo, libertad de las mentiras, de las manipulaciones, de las expectativas tóxicas. Hoy soy libre, y esa es la mayor victoria que podría haber conseguido. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.